Hola lectores, bienvenidos a un nuevo café literario. Mi nombre es Angélica de los Santos y coordino Proyecto Lectores por Pasión. Tenía una charla, dirán y ustedes pensarán que siempre digo lo mismo, pero es que realmente cuando invitas a alguien lo haces de corazón porque tienes algo en común, porque admiras el trabajo de la persona. Entonces estoy muy contenta porque tenemos aquí a Rodrigo Hunda, que él es el representante, el creador de cartas de un lector. Entonces, bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por Muchas la gracias por estar invitación. acá. Yo Y muy bueno, contento. lo bonito es que esta vez viene a presentarnos su libro, su primer libro. Estamos muy contentos y le estaba yo diciendo que de verdad me gustó mucho. Para empezar, vean qué bonita portada. Entonces, vamos a hablar del libro de los libros, La vida lectora a través de las páginas. Este es su primer libro, lo repito nuevamente. Y bueno, yo sé que tienes muchos seguidores y ya les habrás contado también la historia. De hecho, en el libro viene aquí también, pero me gustaría, Rodrigo, que nos platicaras un poquito de cómo es que empiezas este proyecto de cartas de un lector. Claro, pues fue en el 2020, un poquito antes de que iniciara la pandemia, que pues yo ya me sentía muy contento con todo lo que estaba avanzando para crear mi hábito de lector, ¿no? Ya tenía un ritmo constante, ya había definido qué eran los libros que me gustaban, pero lo único que me faltaba era una comunidad a la cual pertenecer porque es frustrante para los lectores cuando terminamos un libro y no tenemos con quién charlarlo, o con quién criticarlo, o con quién alabarlo, ¿no? Y justamente me di cuenta que existían estas comunidades en redes sociales, Instagram, estaba YouTube. Todavía no nacía TikTok como tal, fuerte, pero ahí empezaba tantito, ¿no? Entonces dije, voy a empezar a crear una cuenta en Instagram precisamente para eso, para encontrar amistades lectoras. Y pues llegó el punto en el que la inicié, poco a poco empecé a hacer esas amistades y me di cuenta de que había algo que se podía implementar en esa comunidad, que era el contenido informativo, ¿no? Recomendaciones más específicas o consejos para crear el hábito lector o tal vez simplemente datos curiosos acerca de la literatura, que era lo que a mí antes me llamaba la atención, estas cuentas del sabías qué o datos curiosos sobre tal tema, y yo quería implementarlo en la parte de los libros. Y es por eso que en el 2020 se crea la cuenta Cartas de un Lector, y para ese momento pues yo me di cuenta de que iba a ser un cambio muy radical en mi vida, y pues ahora llevo ya 3 años y medio dedicándome a esto de la creación de contenido y muy orgulloso de saber que muchas personas están empezando a leer por ello. Súper interesante esto, porque bien dices, creo que todos los lectores hemos pasado por ese tipo de decir a quién le platico, y rara vez es que te haces de amigos que tengan la misma pasión, ¿no? Que generalmente siempre hay uno que echa más relajo, otro que a lo mejor le gusta el cine. O sea, es difícil que te vayas encontrando este grupo de personas, esta familia de lectores. Rodrigo, una vez que creaste ya tu canal y empiezas a crear contenido, ¿cómo sentiste tú este acercamiento con las personas? Fue muy rápido el crecimiento que tuviste y estoy muy contenta también de eso porque además son lectores jóvenes también, muchos lectores jóvenes que te siguen, y lo importante es eso, es como ir jalando ese tipo de personas que a lo mejor no tienen cerrado su hábito de lectura y contigo lo fueron haciendo. No, de verdad, el crecimiento fue abrumador, exponencial. Yo era algo que no me esperaba en lo absoluto. Creo que algo que funcionó muchísimo, justo lo que te mencionaba de empezar a hacer contenido informativo, que era algo que no era tan común en ese entonces. Y es por eso que mi cuenta empezó a agarrar mucha relevancia. De un momento al otro empezaron a llegar cantidades impresionantes de seguidores. Creo que para el primer año ya estaba en los 16,000 seguidores, y al siguiente año está en 50,000 y actualmente, o sea, la verdad es que el número es algo que me ha sorprendido muchísimo y bueno, obviamente le sigo echando muchas ganas a todo lo de la creación de contenido. Creo que no es algo que vaya a disminuir pronto porque lo que más me apasiona no es tanto cuántos seguidores pueda tener, sino el contacto y que yo pueda tener con los otros lectores, ¿no? El propósito inicial era hacer amistades y ese va a seguir siendo mi propósito para todo el tiempo que siga creando contenido. Algo que me gusta mucho es compartir mi pasión, porque estoy seguro que eso ayuda a que otros encuentren sus propias pasiones. Y eso es algo que cuando lo ves es muy bonito. Cuando lo reconoces, cuando ves el brillo de los ojos en alguien porque acaba de encontrar su nuevo libro favorito, es simplemente, no sé, no te imaginas como la sensación, ¿no? Y pues bueno, o sea, definitivo, hay muchos acercamientos a los lectores. Yo tengo, por ejemplo, mis clubes de lectura,
Tenemos uno de Agatha Christie, en donde precisamente nada más leemos libros de la autora, pero también tenemos otro de adaptaciones, en donde pues leemos los libros que van a ser próximamente adaptados a series o películas, y aparte hacemos sesiones para platicar de las adaptaciones. Estos acercamientos han sido muy útiles para mí, sobre todo porque estoy consciente de que la lectura, aunque claro, es una actividad individual, muchas veces puede ser compartida y a veces eso hace que se enriquezca más la historia o lo que estemos leyendo. He recibido muchos mensajes de seguidores diciéndome que encontraron un nuevo libro favorito gracias a una recomendación, o de que están leyendo el mismo libro que yo estoy leyendo en el momento y nos ponemos a platicar acerca de él. O me hablan acerca de un libro que no les gustó y que tampoco me gustó a mí. O me hablan acerca de un personaje que les encanta y que también me puede encantar a mí. Creo que lo más bonito de todo esto es que la comunidad siempre está dispuesta a unirse, a acercarse a otros lectores. Y para mí ese es el principal motivo por el que creo contenido. No nada más crear una comunidad que me pueda beneficiar o enriquecer a mí, sino que se enriquezcan entre ellos. Va a ser mi motivo y mi propósito para siempre. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, me gustaría ahora preguntarte ya directamente del libro de los libros, ¿cómo es que surge este proyecto? ¿Tú ya venías pensando, alguna vez pensaste, además de ser lector, que querías escribir algo? O platícanos cómo llega este proyecto. Les vuelvo a No, enseñar definitivo. El la libro de los portada. libros surge de esta espinita que el Rodrigo de, pon tú, 10 años tenía de escribir. Obviamente no me siento orgulloso de lo que escribí en secundaria porque te darás cuenta que no es buena calidad, pero por algún lado se empieza. Y en los últimos años ya tenía también sobre todo esta necesidad de expresar mis emociones. Ya estaba recibiendo tantas a través de los libros que necesitaba yo encontrar las propias y escribirlas, ¿no? Y entonces llega un punto, yo creo que igual en 2021, que empecé a escribir más relatos, que es el formato en el que más me gusta escribir por el momento. Y empecé a escribir varios relatos, y me gustó mucho lo que estaba encontrando a través de ellos. Claro, llega la oportunidad gracias a la plataforma que tengo por parte de la editorial Penguin Random, que se acercan y me dicen, Rodrigo, queremos que escribas un libro. Obviamente es una oportunidad que no voy a dejar pasar porque es algo que yo ya tenía en mis metas a futuro. Y me dicen, queremos que hables de tu pasión por los libros. O sea, sabemos qué es lo que haces en tus redes sociales y queremos seguir motivando a las personas en México a leer, porque es algo que se necesita hacer, sobre todo con un público joven como el que tú tienes y al que te diriges. Y les dije, me encanta la idea, realmente es algo que siempre he querido hacer, escribir un libro acerca de ello, pero sabes que también quiero meter esta parte de mis relatos, que es algo que me apasiona muchísimo escribir y que me encantaría saber qué opina la gente sobre ello, ¿no? Además, nuevamente, de darme a conocer a través de ellos. Y pues obviamente ya estuve estructurando como todo lo que quería hablar en el libro. Obviamente tenía una lista gigantesca de temas que quería abordar, pero no se podían en tan pocas páginas, porque tampoco quería explayarme tanto. ¿Y por qué? Este libro está dirigido a estas personas que quieren empezar con el hábito lector, pero fue un reto para mí también dirigir este libro a personas que ya son lectores experimentados, que ya son ratones de biblioteca como nosotros, ¿no? Que no podemos salir sin nuestro libro. Entonces, justamente lo que yo quería era que fuera un libro dinámico, entretenido, que no fuera tan complejo, pero al mismo tiempo no fuera tan sencillo, tan simple. Eso fue un reto para mí, pero disfruté muchísimo empezarlo a escribir. Ya una vez estructurado como el índice de qué es lo que quería hablar, ya fue soltar los dedos en la computadora para enfrentarme a esa hoja en blanco. Y bueno, los relatos, algunos de los que encuentras ya en el ejemplar final, son algunos que ya tenía desde antes, nada más fue de pulirlos, reescribirlos y reescribirlos, y otros fueron surgiendo mientras iba escribiendo. Yo entiendo esta parte de escribir para los lectores, porque finalmente eras un lector o eres un lector. Y qué bonito que te hayas arriesgado con lo de los relatos, porque además lo haces de excelente forma. Y me gustaría platicarles a quienes nos están escuchando en esta charla, la estructura un poquito, no sé si tú la diseñaste, les voy a platicar. Vienen ciertos temas que nos interesan a todos los lectores. Viene obviamente un epígrafe al inicio del capítulo y algo que me encanta que nos estás poniendo códigos QR. Entonces, esto es muy bonito porque es como si es un libro interactivo, ¿no? Siempre es como que te manda los videos o algunos enlaces. Y después de eso hay unos ejercicios que creo, por eso le decía yo que está muy bonito. Vienen unos ejercicios y después viene tu relato. Entonces, platícanos tú, de ti surge la idea, cómo es que te fuiste acoplando también con la editora, que siempre es una parte importante en este diseño de los libros. No, tuve una editora fenomenal. La verdad es que algo que yo tenía miedo era que
sabes que hay mucho estigma alrededor de los jóvenes. Y eso te lo puedo decir porque recibo todavía muchos comentarios diciéndome que como yo tan joven estoy escribiendo un libro o que yo tan joven empiezo a hacer recomendaciones de libros cuando no es lo que debo recomendar. ¿Sabes? Hay mucho estigma alrededor de los jóvenes. Entonces me asustaba mucho que fuera algo parecido cuando entrara en el proyecto, porque dije, me van a querer corregir todo, me van a querer cambiar todas mis ideas. Y algo que me encantó fue que mi editora me dijo, tú eres libre de escribir absolutamente lo que tú quieras, tú eres el que me dice, quiero hacer esto o no quiero hacer esto, si yo te hago una corrección, tú puedes decirme, la acepto o no la acepto. Y creo que eso es algo muy interesante precisamente para dejar que el autor haga su libro al gusto que quiera hacerlo. Y también porque saben que conozco a mi audiencia, ¿no? Que es la que primordialmente va a leer el libro. Entonces, definitivamente era algo que me asustaba, pero ya cuando empecé a hacerlo, empecé a recibir retroalimentación por parte de ella que era muy positiva. Algunas veces la aceptaba, en otras ocasiones decía, me gusta más mi opción. Y pues este libro, como tú dices, está dividido en tres fases, que es la parte de no ficción, que son los ensayos que me encantó que tuvieran sus QRs para mostrar las fuentes bibliográficas que utilicé, pero también para mandarte a videos, a reseñas, a cosas más específicas de mi cuenta. Y esa fue idea de mi editora, por ejemplo, los QRs, porque yo tenía la intención de hasta el final poner una hoja con todas las bibliografías y me dijo, podemos hacerlo con QR y puede quedar mucho mejor para que sea más entretenido e interactivo. Y eso ayudó bastante, ¿no? Y bueno, la parte del journal creo que me pareció algo fenomenal, porque justo en el primer capítulo, en el de Toma un libro, hablo acerca de mi experiencia creciendo como lector y cómo estas dudas del por qué leo o por qué me gusta lo que leo o qué es lo que me gusta de leer empezaron a surgir en mi cabeza y como que me costaba reflexionar sobre ellas cuando era pequeño. Y es por eso que justamente después de ese capítulo está esta sección donde yo te pregunto a ti, lector, ¿por qué lees? ¿Qué es lo que te gusta de leer? Porque a veces nada más lo hacemos como algo que nos llama la atención, pero no nos ponemos a reflexionar por qué. Y entonces por eso son las actividades después de cada capítulo, que obviamente van acorde a lo que se habló al capítulo. Y pues bueno, tenemos también la parte de los relatos de ficción y como te decía hace rato, quería hacerlo algo muy dinámico, muy atractivo y muy ligero de leerse, ¿no? Que fluyeras con la historia, con los capítulos, para que no se te hiciera tedioso ni pesado. Y es por eso que se eligió esa estructura. Entre los capítulos que tienes, no sé si me dejes, bueno, voy a mencionar algunos. Está Toma el libro, que ya no los acabas de comentar, y viene el relato de misterio. Después Hábitos de la lectura, viene también segundo acto, viene Más que palabras y papel, y el relato aquí es en el nombre del Padre, y Comunidades, y el relato es Desterradas. Entonces, bueno, esa es como la estructura que vas siguiendo. Obviamente empiezas con un inicio que me gustó mucho, porque ahí es donde nos vas platicando esto que nos acabas de decir en pocas palabras, de cómo es que inicias este proyecto. Y al final también esa despedida que tienes y los agradecimientos que tienes porque hasta me sentí identificada ahí también. Das las gracias a las personas que también hacen fomento a la lectura, ¿no? Que motivan a leer. Entonces eso es muy bonito porque es como reconocerse dentro de una gran familia. No, es muy bonito para mí esa parte de los agradecimientos. Justo mencionaba al principio de esa página que cuando me senté enfrente de la computadora para empezar a escribirlos, se me borró todo de la cabeza porque eran muchas personas las que llegaban a mi cabeza. Y claro, o sea, yo siendo creador de contenido, comprendo lo difícil que puede llegar a ser, sobre todo en lo que es tristemente un nicho. La lectura actualmente en las redes sociales es un nicho, ¿no? No hay tanto público, no hay tanta audiencia como en en otras artes, ¿no? En otras áreas de entretenimiento. Y es por eso que comprendo y reconozco la labor de todos los creadores de contenido y todos los que se encargan de fomentar la lectura, porque no es una labor fácil. Es una labor muy leal que te deja con muchas satisfacciones, pero hay que reconocer que hay mucho sacrificio y trabajo detrás de ello. Y es por eso que les agradezco a cada uno de ustedes, precisamente por eso, porque lo entiendo y porque somos una familia que al fin y al cabo no se va a cansar de hacerlo nunca. Y justamente al final también de los agradecimientos hago una mención a las mismas letras, ¿no? Que creo que es algo que todos los que fomentamos la lectura nos sentimos agradecidos porque son las letras, los libros, las historias los que nos han cambiado la vida. Y sí, la verdad es que esa sección de los agradecimientos ya una vez que la terminé, me gustó mucho cómo quedó. Sí,
Rodrigo, ¿habrá oportunidad que nos puedas regalar un pequeño fragmento, algo que nos quieras compartir? Para Ya los lo tengo lectores preparado. que se están uniendo a la transmisión, estamos hablando de libros de los libros, el primer libro de muchos de nuestro querido Rodrigo Hunda. Entonces, Esperemos eh, que así sea. Les voy a leer adelante, Rodrigo. una pequeña frase del último capítulo que se llama Por el placer de leer. Y dice, el libro vive desde antes de llegar a las manos del lector, pero es trabajo del último mantenerlo con vida después de leerlo. De ahí la importancia de entender las huellas que marcan en nosotros para seguir encontrando en ellos la magia que nos convierte en lectores apasionados. Y esto no significa que cada libro que encuentres en el camino será increíble. Siempre habrá buenos, malos y uno que otro que pase desapercibido. Pero sabrás que la magia ocurre cuando encuentres uno que te vuele la cabeza, que te haga soñar y seguir ilusionándote con lo que sucede en las páginas es real. Es ahí donde te darás cuenta de que todas las demás lecturas habrán hecho que la espera valiera la pena. Y eso me hace perfecto sentido, ya que no quiero que todas mis lecturas sean perfectas y trascendentales. Siempre busco que mi pasión sea como una montaña rusa que tiene subidas y bajadas, para así disfrutarlas por separado y con mayor intensidad. Esto que acabas de decir es bellísimo, Rodrigo, porque siempre trato de decirle a mis compañeros, por ejemplo, del club, que nunca hay que perder esa capacidad de asombro. Y es algo que a lo mejor se va perdiendo. Es muy común que de repente te despegues y digas, esta lectura ya no me gusta, esto no, y le empieces a ver siempre como las cosas malas. Tú acabas de decir, no espero que todas sean trascendentes, pero siempre algo te deja una lectura. Entonces, qué bonita esta reflexión que nos acabas de compartir, porque estoy en acuerdo contigo. Te voy a leer algunos comentarios, algunos saludos que te acaban de mandar. Galileo Galilei dice, hola, buenas noches, te saluda desde Puebla. Manzanita Lozano dice, bienvenido a este espacio. Y dice, muchas felicidades, Galileo Galilei, muchas felicidades por motivar a jóvenes en la lectura. Ever Omar Medrano te saluda desde Puebla y te dice, felicitaciones al joven Rodrigo por una propuesta diferente y que ha logrado hacer comunidad con los jóvenes lectores. Estefanía dice, ¿qué género te gusta más escribir? Me gustaría leer algo de terror, suspenso, contado por ti. Fíjate, el género de suspenso y terror me gusta mucho leerlo, pero siento que es muy complejo de escribir. Es muy difícil, sobre todo porque ya hay tantas historias, tantas formas de plantear el terror, que a veces se puede volver muy cliché y es muy difícil sacarnos una estructura parecida a otros autores. Ya a veces caemos mucho en el cliché. Por eso me gusta mucho escribir ficción a secas, ¿sabes? Literatura contemporánea, en el sentido de contar historias de personas reales, contar sus vivencias de día a día, las cosas por las que tienen que pasar, sus conflictos, sus alegrías, sus rencores, sus enojos. Creo que eso es lo que más disfruto escribir por el mero hecho de que es gracias a esa catarsis que yo encuentro al escribir esos relatos que me encuentro a mí mismo. Y es fascinante encontrarse a sí mismo en lo que va escribiendo uno. Oye, y después de tener un club de Agatha Christie, también como que vas viendo ahí, dices, híjole, es que cada libro es encontrar el asesino, toda la trama que conlleva, sí, pero verás que si te lo propones igual y más adelante se pudiera hacer. ¿Te gustaría un libro de ese género? No, definitivo. O sea, la verdad es que, igual que en este libro, todos los relatos, si ya lo leyeron, se darán cuenta que no van con una misma temática, ¿no? Ujú. Tenemos relatos de fantasía, tenemos relatos de suspenso, tenemos ciencia ficción, tenemos la ficción que ya mencionaba antes, Fuiste tenemos un relato experimentando, sí, sí. epistolar. Entonces, me gustó mucho explorar todos estos géneros y también funciona mucho para que el lector vea este libro como una brújula, ¿no? Como algo que pueda explorar para ver qué es lo que más le llama la atención. Y definitivo, para futuros proyectos me encantaría explorar el suspenso, el terror, pero también la fantasía. O sea, no soy así como soy de lector que busco diversificar todo lo que leo y que me encanta leer absolutamente de todo, siento que así voy a ser de escritor que va a querer escribir absolutamente de todo y no encasillarse en algo.
Perfecto. Isela Ramírez dice, buenas noches, te saluda desde el Estado de México. María Ludivina dice, aquí oyendo la entrevista, muchas felicidades al escritor, un saludo desde Ciudad de México. Patti García dice, saludos desde Boca del Río. Viridiana Jiménez, ¿nos podrías leer algún fragmento? Listo, Viri, ya nos lo concedió. Patti García dice, gracias por compartir tu experiencia. Viri dice, buenas noches a todos, bienvenido Rodrigo a Proyecto Lectores por Pasión, te felicitamos por tu libro y gracias por compartir. Matt Bass también te saluda desde Zacatecas y Estefanía dice, yo empecé a seguir tu cuenta hace casi 3 años y todo el contenido que creas es bastante divertido, entretenido e informativo. Muchas gracias. Gabino López, gracias por darnos de tu tiempo y por compartir toda esta experiencia. Qué increíble y apasionante trayectoria. Bere Tapia te dice, ¿qué tipo de actividades propones en el libro? ¿Nos podrías platicar un poquito para que tengan una idea, además de lo que ya comentamos de por qué te gusta leer? Claro, claro, vean, muchas veces lo que yo trato de hacer es espacios en donde tú reflexiones también, por ejemplo, qué prácticas usas tú para facilitar tu lectura, qué cosas no te sirven, también para que pongas tu propia lista de recomendaciones de libro. En este caso, por ejemplo, aquí yo te pongo recomendaciones de libros escritos por mujeres, o autores mexicanos, o libros de distintas culturas. Te pongo los QRs para que tú vayas a reseñas de algunos de esos libros y te pongo un pequeño espacio para que tú hagas tu propia lista de la categoría que tú quieras, ¿no? Precisamente, aunque tal vez no la vayas a compartir con alguien más, es para que tú vayas reflexionando y te des cuenta de qué es lo que estás leyendo. Aquí también para que vayas contando cuáles son tus hábitos de lectura. Tenemos algunos otros espacios en donde tú puedes ir poniendo tus reflexiones sobre qué es un libro para ti, qué me han hecho pensar, qué me gustaría leer, qué pienso, qué reflexiono. Hay otros, por ejemplo, que he leído de manera forzada, porque a veces nos forzamos a terminar un libro. El punto de todo esto es hacer un viaje por tu vida lectora, recordar esos caminos esos pasos que has dado, y en algún punto también te doy otras recomendaciones en el ejemplo de libros en otros formatos, cuáles son mis recomendaciones de audiolibros, en libros digitales, en novelas gráficas, que aquí tú pongas tus pequeñas reseñas de esos que has escuchado, que has leído digital. Y aquí, por ejemplo, un pequeño librero para que tú vayas poniendo los títulos que has leído en el mes o tal vez en el año, precisamente para tener un pequeño registro. Esas son un poco de las actividades que tengo, son unas cuantas y también después reflexionamos tal vez sobre los creadores de contenido que sigues en redes sociales o las ferias a las que quieres ir. Al fin y al cabo, como te digo, es recorrer toda tu vida lectora. Y lo bonito estaba yo pensando que puedes escribir esas recomendaciones que tú darías en un determinado tiempo. Y a lo mejor dentro de 2 o 3 meses regresar a ellas y ves que tanto ha cambiado ya también tu, tu gusto, ¿no? A lo mejor de repente ya te fuiste con otros autores que no habías experimentado. Sitsi González dice, yo te sigo desde el inicio. Muchas felicidades por la publicación de este libro y que vengan muchos más. Yo creo que esos es los deseos que tenemos todos para tu trabajo. Y bueno, vamos a pedirte que nos digas, yo sé que algún despistado a lo mejor no te tiene todavía en Instagram o no te sigue en YouTube. ¿Dónde tus redes sociales, Rodrigo, por favor? Claro que sí. Bueno, mi nombre es Rodrigo Hunda, para los que no me conocen. Yo creo contenido en la cuenta Cartas de un Lector. Cartas de un Lector está en YouTube, está en Instagram, está en TikTok, está en Facebook, está en absolutamente todos lados en donde puedan encontrar cuentas o perfiles. Mi libro es El libro de los libros de Rodrigo Hunda. Ya está disponible en todas las librerías del país. Esperemos que no esté, que sí esté disponible a la que vayan ustedes, pero también si no, está en formato digital para leerse en celular o en alguna tableta o en alguna Kindle. Y lo mejor de todo es que también está en formato de audiolibro, narrado por mí. Entonces es prácticamente como irnos a sentar a un café y charlar acerca de lo que más nos gusta, que son los libros. Wow, eso del audiolibro y narrado por ti, qué bonito, porque generalmente son los escritores y hay alguien que se encarga de la lectura. Muchas felicidades. La portada, Rodri, ¿qué tanto tuviste tú ahí? Fíjate, me Este, encanta, porque está bien otra vez bonita. pasó lo que mencionaba hace rato, ¿no? De que libertad creativa, pero pues yo no soy muy creativo para los diseños gráficos. Entonces, lo que les comenté es que en mi libro yo quería que hubiera un librero, ¿no? Obviamente, porque yo tengo mi propio librero y quería que hubiera uno en la portada, porque al fin y al cabo es lo que nos identifica como lectores, ¿no?
Y yo amo los gatos. Entonces también quería que hubiera un gato. Y también porque muchas veces relacionamos a los gatos con los libros. Creo que eso viene más de parte de la cultura asiática, pero aún así me gusta verlo aquí en nuestro país. Y también porque la intención es que este gatito fuera uno de los personajes que aparece en Misterio. Pero si ya leyeron Misterio, se darán cuenta de por qué no es específicamente ese. Pero aún así me gustó mucho que estuviera aquí. Y pues bueno, la portada la verdad es que me parece fascinante. Recuerdo que me mandaron un borrador inicial y aunque me gustaba mucho el diseño del fondo, había ciertas cosas que no me gustaban del todo, como la letra o el cómo estaba mostrado mi nombre, como ciertas cosillas que yo mandé como retroalimentación que quería que se cambiaran y como te mencionaba, había mucha libertad y mucha accesibilidad y es por eso que hicieron los cambios para que quedara lo mejor posible y que yo estuviera satisfecho. Entonces, yo sí quedé satisfecho y espero que a ustedes también les guste mucho la Sí, portada. está muy bonito, está de verdad muy bonito y creo que sí, son las cosas que siempre te identifican como lector. Este libro salió en julio por el sello Aguilar y en esta ocasión le doy las gracias a Circe, gracias como siempre por su apoyo y bueno, ya nos acaban de decir que ya lo podemos conseguir en esos 3 formatos, en todas las librerías y a seguir a Rodrigo. Por supuesto, darle la retroalimentación, escribirle por ahí qué tanto nos gustó, qué queremos ver para el siguiente libro. Y te quiero dar las gracias, Rodri, por haber estado No, aquí con nosotros. Yo sé que son tiempos de promoción y vas de aquí para allá con las entrevistas y te agradezco mucho haber estado con Proyecto Lectores por Pasión. yo agradezco mucho que me hayan invitado. Qué bonito que estés haciendo estos espacios para los lectores. No te canses de fomentar la lectura, por favor, que lo necesitamos muchísimo, sobre todo en los jóvenes y también muchos adultos que también se están ya metiendo a las redes sociales y al celular y a veces no lo pueden Y soltar. al TikTok, sí, Y al sí. TikTok. Entonces, muchas felicidades, muchas gracias por el espacio y ojalá que tu audiencia disfrute mucho del libro. Recuerden, el libro de los libros. Y cualquier cosa, pues sí, estoy ahí en Instagram o en cualquier espacio que me puedan mandar un mensajito para platicar. Muchísimas gracias. Que sea el primero de muchos y te esperamos para los siguientes, Rodri. Muchas Claro que sí. gracias, gracias a los que se conectaron, los que escribieron comentarios y preguntas para Rodrigo. Bienvenidos. Muchas gracias, que tengan linda noche.